de verdad a lo mejor ustedes van a decir, no le entendemos, no sabemos de qué se trata. Esa es como la forma química que se va a presentar la oxidación. Esa es la manera justamente en qué parte de las células se va o produce la oxidación. Para que nos demos más o menos una idea, en algunas de las pláticas que nos han dado de Vital Health, quien hemos tenido oportunidad de conectarnos y de la que sea, si hablan de la línea de la marca como tal de la presentación o si tenemos los miércoles de salud, nos hablan y nos dicen, el producto de Vital Health es un nutracéutico. No sé si a alguien ya le empieza a hacer sentido esa palabra. O es un producto que va a llegar hasta el fondo de tu célula y te va a cambiar tu célula y te la va a nutrir y te empiezan a decir como este tipo de cosas. Justamente eso es lo que pasa. Justamente en la parte de arriba, si se fijan, se ve una celulita que tiene así como unas rayitas. Eso se llama mitocondria, esas, así son las células y tienen esa comunicación. Es una oxidación, que quiere decir tenemos más moléculas de oxígeno que pueden reaccionar con tanto un químico, un medicamento, un tinte de cabello, el cigarro, si se fijan en la parte de arriba, viene un cigarro, viene la luz ultravioleta, o sea, inclusive el sol, radiaciones. Entonces, todo eso va a producir una oxidación celular. Nuestras células se llenan de muchos oxígenos, no saben para dónde irse y ocurre esta reacción, ¿no? Químicamente eso es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Ajá. En las imágenes de abajito dice, ¿qué puede pasar en una oxidación? Pues tus proteínas se oxidan. Y luego, ¿qué pasa? Pues tu ADN se enferma. Y vemos un monito así como cabizbajo y luego como imágenes del envejecimiento. Eso es justamente. Si quieres, pásame la siguiente, Pedro, por favor. Y pues a causa de qué es, pues de los radicales libres. ¿Quiénes son los radicales libres? Ahora sí que todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que no alcanza a unirse con nuestras células. Traté de hacerlo como muy ilustrativo para que vayamos, para que nos, sí, nos vayamos imaginando o vayamos viendo o palpando sobre todo este tipo de cuestiones y después irle haciendo sentido a lo que incluso nos ocurre personalmente o con alguno de nuestros pacientes o conocidos, familiares, etcétera. El sol siempre nos han dicho, oye, cúbrete del sol, sí, y nosotros a veces lo vemos, no nos ponemos protector solar, nos quema. Y no te digo que todo el tiempo, a lo mejor hay temporadas que te quema más el sol que otra, o inclusive lugares, pero no deja de tener ahí radicales libres. La contaminación, ya sea de los carros, de las fábricas, de incluso de los que vivimos en lugares más pequeños, en pueblos que quemen basura, que quemen árboles, o sea, todo eso, pues trae radicales libres, trae contaminación. El estrés personal, el estrés del trabajo, el estrés de incluso de la carretera o del manejar en ciudades grandes, transitadas, un Monterrey, un Guadalajara, la alimentación, igual. Y yo no digo que ya no comamos, no, yo soy amante de la comida, de las hamburguesas, de la pizza, pero pues todo con moderación y ayudarle a nuestro cuerpo a saber liberar estos alimentos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las células? Todas las células tienen como todo, ¿no? Les voy a decir así como muy de figuritas. Tienen manos, tienen pies y tienen receptores. Unas capturan, no sé, imágenes o figuritas de círculos, otras de triángulos, otras de cuadrados, etcétera. Y llega un momento donde sus manos se ocupan, suponiendo que nuestra mano fuera una célula, y el dedo índice va a agarrar todos los círculos, el de medio a los triángulos, el otro el cuadrado, los rectángulos y los rombos. Entonces ya se llenaron. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando lleguen más círculos, más cuadrados y todo? Pues mi mano va a decir, no, pues déjalo pasar porque yo no puedo ya agarrarlo. ¿Ok? Lo dejo pasar. Eso pudiera funcionar, por ejemplo, nuestro intestino, cuando dicen, oye, toma el té detox porque te va a limpiar el intestino. Te limpia el intestino, te ayuda a bajar de peso, te desinflama. ¿Por qué? Porque lo que hace es justamente quitar todo lo que tenía a la mano y poder tener esa capacidad de absorber. Muchas veces dicen, oye, por más multivitamínicos que me tomo, pues yo sigo igual, no veo ningún cambio y todo. Sí, pero entonces
¿cómo está tu intestino? A lo mejor las manitas que tienes están llenas de cosas y pues por más que quiera decir, ay, quiero ir a alcanzar, no sé, a esa vitamina, pues por más que quiera caminar no puedo porque estoy saturado de cosas. ¿Qué tengo que hacer? Tomar algo que me desintoxique, limpio, tengo libres mis manos y ya puedo agarrar estas vitaminas, minerales, etcétera, ¿no? Para llevar una sana función. Eso es lo que ocurre. Entonces, nuestra célula la vemos de la forma como está ahí la rayita, que hacen los antioxidantes, limpiar todos estos radicales libres, ponerla en azulito, digámoslo así, crear una protección antioxidante, una protección que nos va a ayudar a que siempre se mantengan libres estos dedos, que se mantengan libres estas manos para que puedan agarrar o asimilar alimentos. Si quieres, pasa a la siguiente. Un ejemplo como muy burdo, es lo que pasa o lo que podemos ver a lo mejor un poquito más palpable, porque tal vez dicen, sí, Grecia, las células, pero ¿y cómo me voy a dar cuenta que realmente ocurre eso? Pues viendo el ejemplo básico que yo les pongo a los pacientes es el del jitomate o el tomate, que tenemos un tomate muy bonito, va pasando el tiempo, se va haciendo más amarillo, hasta que se echa a perder, que es lo que normalmente decimos. O por ejemplo, la manzana. Tenemos una manzana muy bonita, redonda, la mordemos, la dejo en la mesa, pasa 1 hora, 2 horas y ya la vemos amarilla. Y siempre pasa, ¿no? Y dices, ay, ya se oxidó la manzana. Es como muy normal que lo relaciones. Sí, justamente, le pusimos a la hora de nosotros morderla, le pusimos, digamos, pues probablemente más bacterias, más oxígenos, más hidrógenos o más cosas que reaccionó rápidamente, se oxidó o ocurrió esta oxidación. Otro ejemplo muy palpable, el tinte del cabello. Cuando nos hacemos güeras a fuerza, oxidamos con peróxido, justamente oxidamos nuestro cabello y ¿qué es lo que ocurre? Ese cambio de color. Entonces, es lo mismo, son los mismos ejemplos que ocurren en nuestras células, pero justamente no nos damos cuenta porque está por dentro. No nos damos cuenta porque no lo vemos y a veces nos cuesta trabajo escuchar nuestro interior, nos cuesta trabajo escuchar ahora sí lo que nuestro cuerpo grita. En el ejemplo que yo les pongo aquí del escáner, es muy curioso, les digo, fue un paciente que me llegó en la semana de 58 años. Si se fijan, la complexión es un señor de 1,77 con un peso de 74. Entonces, a todos nos han explicado esta regla, ¿no? De mide 1,70 y pesa 70 y estás en tu mejor momento. Pues el señor sí, justamente, por fuera se ve en el mejor momento, pero por dentro hagan de cuenta que es el tomate. Por fuera está muy rojito, muy bonito, pero por dentro ya se está carcomiendo poco a poco, se está oxidando. Entonces, cuando yo lo empiezo a escanear, empiezo a ver ciertos parámetros que me llaman la atención. Principalmente se los voy a poner así como nos va saliendo en el escáner. Yo veo, por ejemplo, el tejido cerebral, pues bajo. Y luego veo una arteriosclerosis cerebral alta. Y luego veo, por ejemplo, las otras dos pues están, dice que normales, pero veo un índice de memoria bajo. Y dices, bueno, un señor de 58 años con una pérdida de memoria, como que dices, pues, ¿qué le está pasando, no? Curiosamente, lo empiezo a revisar y le dije, ¿sabe qué? Me voy a ir a la parte de los metales. ¿Por qué? Porque yo en el momento preciso que veo este tipo de relación de una pérdida de memoria, digo, bueno, ¿qué está ocurriendo? Y no se diga, no, la parte donde viene la circulación y todo eso, pues se ve que falta oxigenación al cerebro, que su circulación o su viscosidad de la sangre es alta, o sea, que está muy pesada o muy densa, y veo, por ejemplo, cristales de colesterol, triglicéridos, y dije, bueno, sí, tiene relación. Entonces ya cuando uno empieza como esa pérdida de memoria es porque no te llega el oxígeno adecuado al cerebro. Dicen vulgarmente, no te llega agua al tinaco. Entonces, eso es lo mismo que ocurre. No nos está llegando esa agua, ese oxígeno, porque ese oxígeno se está perdiendo en otras cosas o se está oxidando
se está llevando por medio de muchos productos que hemos estado trabajando. Entre ellos, por ejemplo, empiezo a irme a los metales y veo que tiene el plomo, que tiene mercurio, que tiene cadmio, que tiene arsénico. Si quieres, pásame las siguientes, Pedro, por favor. Y tiene un montón de metales pesados. Me voy a la parte del análisis de, por ejemplo, de los pesticidas y también me sale alto, la electromagnética me sale alta. Entonces, todo eso dije, son radicales libres. ¿Qué está pasando? Sus células lo agarraron, capturaron todo esto y por eso él empieza a tener ciertas anomalías. Cuando yo lo veo, ya le empiezo a preguntar. Le dije, oiga, ¿y siente que se le va la memoria? Pues sí, de vez en cuando como que se me olvidan cosas. Ok. Y a la hora que quiere respirar, siente como que no respira el 100%, o sea, como que respira, pero como que siente que algo le falta todavía. No, pues que sí. Entonces lo veíamos en la parte de la hipoxia. ¿Toma agua? Fue lo primero que yo le pregunté. Pues sí, y yo, ¿cuánta? Pues en la mañana cuando me tomo el café, en la tarde cuando como y pues a veces en la tarde, más tardecito y en la noche. Bueno, a veces porque en la noche tomo leche y yo, cuando mucho de tomar 1 litro, pensé, más todos los metales, más toda la oxidación, pues obviamente hay una reacción en el paciente. Mi mente en ese momento ya estaba pensando, ¿no? Glutatión, como la maravilla de todos que hemos dicho, pero luego nos ponemos a pensar realmente qué hace el glutatión en nuestras células. Eso justamente va a limpiar, yo les digo, es la barredora principal porque va a hacer esa reacción química, le va a ayudar a los oxígenos que andan libres a que se peguen con alguien, a las partículas que andan libres, que tengan una unión con ciertos parámetros celulares y lo que sobre lo va a desechar, lo va a sacar de nuestro cuerpo. Es lo mismo que hace el T-Detox, es lo mismo que va a hacer, por ejemplo, un Vitaren en la parte renal, un Organex y todos los productos que ya tenemos como catalogados que son para desintoxicar. Eso es lo que hacen. Químicamente, eso es lo que pasa con las cápsulas cada que nos lo tomamos. En la dosis adecuada, en las concentraciones adecuadas, como decía Pedro hace rato, Grecia me pedía hasta las perlas de la Virgen de Vital Gel, pues sí, para poder entender si realmente se iban a la parte medular, digámoslo así, o a la parte del ADN de las células o al centro de las células para que pudiera hacer el cambio, porque ahí es donde está ocurriendo la oxidación. Y la mayoría de los pacientes o de las personas, hoy en día tenemos un exceso de oxígeno, un exceso de oxidación más bien, porque no es el oxígeno puro como lo quisiéramos tener, sino es eso, es una oxidación lo que nos está ocurriendo. Por eso hay personas más prematuras que otras con arruguitas, con enfermedades, por ejemplo, yo les puedo hablar de un Alzheimer, de un Parkinson. Dices, ¿cómo es posible que personas a edad corta tengan una pérdida de memoria, tengan digo, osteoporosis, articulaciones muy rígidas, etcétera? Pero es por esto, ¿sale? Igual me pasan la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos recuperarnos? Ya nos lo han platicado mucho, inclusive hay nutriólogos que nos dan dietas a base de antioxidantes. ¿Qué es lo que hace el antioxidante? Eso, evitar la oxidación, ayudarle al cuerpo para que se recupere. Entonces, ahora sí que yo puse nada más de comercial, la fotito de todos los adaptógenos, porque cada uno de ellos justamente se va a ir a esos lugares, tienen esa capacidad de adaptarse en donde se esté necesitando. ¿Qué venimos haciendo? Por ejemplo, ya nos han hablado del vinitro, cómo nos ayuda, el óxido nítrico, cómo trabaja, el glutatión, pues ni se diga, anda circulando en las redes, que de hecho yo también ya lo he compartido, cómo captura, por ejemplo, hacen el ejercicio con el isodine, lo vemos muy palpable. Entonces, es esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar los radicales libres. ¿Cómo lo eliminamos? Con una nutrición celular. ¿Cómo nutrimos a nuestras células? Sí, con nuestro tipo de alimentación, pero si nuestro intestino, que es el que absorbe, nuestro estómago, que son los que van a agarrar, están sucios u ocupados, les digo yo, pues obviamente no van a poder capturar esto. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente a Vital Health, a nuestros adaptógenos
para liberar, para limpiar nuestro cuerpo y poder absorber. De nada sirve, por ejemplo, tenemos un paciente que le digamos, oye, de todo lo que nos recomienda Vital Health, te tienes que tomar los 8 o 10 adaptógenos, ¿ok? Pero si no se empieza a tomar, por ejemplo, el té o el Vitaren o el Organex, pues de nada va a servir darle un Vitax o darle un Energy o darle a lo mejor Vital Pro, que son los que traen bastantes vitaminas, bastantes minerales, si el cuerpo no los va a absorber bien. Entonces, de cajoncito casi hay que estar mandando el té detox para que limpie y ahora sí poder aceptar o recibir. Yo a veces les pongo el ejemplo de cuando vamos al supermercado y empezamos a poner en la banda todo el montón de mandado que llevamos y la muchacha pues empieza rápido. Ella empieza rápido a seleccionar y a marcar y es lo mismo que hace nuestro cuerpo, es la misma función que hacen nuestras células, pero ellas llegan a un momento donde están rápido trabajando que se estresan. Es como nosotros. Si estamos en la computadora y empieza a hablar uno, luego otro, nuestro jefe empieza a dictarnos, no sé, llega un momento donde dices, espérenme, ya no puedo, déjenme concentrar o déjenme terminar de escribir, ¿no? Y es eso, te estresas. ¿Qué pasa con tus células cuando se estresan? Lo mismo que hacemos nosotros, esa reacción como de brincar, esa reacción como de detener, esa reacción como de absorber, y es eso. Eso es lo que está ocurriendo, brincan, ese es, digamos, el estrés, ese movimiento involuntario, y es cuando se hace un descontrol de estas mismas moléculas, que al final de cuentas somos, ahora sí que somos energía, somos todo lo que nos comemos en ocasiones, y somos lo que tenemos que liberar. Eso es justamente lo que tenemos que liberar para nosotros ver un cambio y lo vamos a ver desde el cuerpo interno. Luego dices, bueno, pues no sé bien qué me están dando, no sé bien qué me está haciendo, no sé, el Curcumax, pero pues al menos se me quitó el dolor. Claro, porque es un desinflamante. La cúrcuma, su base principal es eso, desinflamar. ¿Dónde? Pues donde estabas inflamado. A veces un dolor de cabeza no es un dolor concentrado en algún punto, sino es una inflamación de algo que te da ese dolor. Entonces, se desinflama y tú puedes seguir, digamos, de manera normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un globo? Tenemos un globo, se llena de aire y ya no pueden pasar cosas. Lo vacías y ya le puedes meter cosas, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Sería lo mismo. Tienes una arteria, tienes una vena, se inflama o un músculo se inflama, duele y ya no pasa nada. O un intestino está inflamado y ya no pasa nada. Te da una colitis, es lo primero que dices, te da una colitis. Es la inflamación del colon, justamente. Y ya no, ya ni sale ni entra, ¿no? Ahí se quedó todo detenido. No, pues que tengo estreñimiento, dolor, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos con uno de nuestros adaptógenos? Justamente desinflamar, relajar, calmar y que todo empiece a fluir de manera ordinaria. Sí, es que sabes que no se puede dejar condición que traigo, ¿qué traigo? Por los achaques que traigo, ¿qué es lo que traigo? Pedro, ¿me apoyas con la siguiente diapositiva, por favor? La crisis curativa. Hola, hola. Ahí está. Entonces, introduciéndonos un poquito a la parte de la biodescodificación, yéndonos tantito a temas así tal cual, es una parte de una terapia alternativa, lo vamos a llamar de esta forma. Es una forma o manera de ver o el por qué, el origen de ciertas enfermedades o qué relación tiene con ciertos síntomas, qué relación tiene con ciertas situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo o que vivimos hace muchísimo tiempo, que a lo mejor ni siquiera lo recordábamos. Y es eso, ¿no? El hecho de a veces no recordar todo, en ocasiones es muy bueno, en ocasiones es algo que quisimos guardar y no liberamos. Entonces, por ejemplo, no es algo que va a reemplazar otro tipo de terapia, tampoco es algo que yo les diga, ya no vayan con el médico, nada más trátate de esta manera. No, obviamente hay que buscar distintas alternativas para mejorar nuestra salud. Va muy de la mano con nuestros sentimientos. Esta imagen donde viene como el dibujito del cerebro y el corazón, a mí me encanta porque justamente es eso. En la escuela, de hecho, en la carrera nos decían,
No pienses con el corazón no va a sentir, el corazón solo sirve para bombear sangre. Quien te hace pensar o sentir una emoción es tu hipotálamo. Entonces, cuando digas te amo con el corazón, di mejor te amo con el hipotálamo. Y yo, bueno, sí, tiene relación, pero al final de cuentas, si a mí me corta mi novio, me duele el pecho, me duele el corazón. Entonces, pues van muy de la mano tanto el cerebro como nuestro corazón en ese sentido. Si quieres, pásame la siguiente, Pedro, por favor. Retomando un poquito el ejemplo de nuestro paciente, si recordábamos, trae una tremenda contaminación de metales pesados. Trae una tremenda contaminación y trae saturación en el intestino, trae saturación en sus riñones, en su hígado. Y si nos vamos a la parte del bioescáner que nos habla de la parte emocional, por ejemplo, donde nos marca el humoral alto, donde nos marca un índice inmune celular alto, es decir, nuestras células están receptivas a ver qué pasa, digámoslo así, a la defensiva. Tenemos, por ejemplo, nuestras células inmunes que vienen siendo los leucocitos, los linfocitos. Entonces, todo lo que tenga que ver con esto, si nos vamos como a ejemplos que nos da el escáner, pues viene el vaso alto, el timo alto. Si le hiciéramos una biometría hemática a nuestro paciente, los leucocitos le saldrían altos, que habla como de una infección. Si me voy a la parte emocional, digamos, hablando como de los chakras, de la acupuntura, nos indica cuál, el intestino grueso, el estómago, el corazón, el plexo solar o la vejiga, el riñón. El otro punto es la circulación, la sexualidad, la vesícula, bueno, y el Genmai y el otro era el Taimai. Estos, al final de cuentas, vienen siendo síntomas que ya estamos viendo en un examen. De hecho, él llevaba sus laboratoriales y me correlacionaban ciertos parámetros, ¿no? Entonces yo dije, ok, vamos por ese punto. Si quieres, pásame la siguiente, por favor. Ahorita, de hecho, cuando veíamos que tenía el índice de memoria bajo, siempre hay que tener en cuenta que una de las enfermedades crónicas degenerativas a raíz de una oxidación celular es el Alzheimer y el Parkinson. Son de las primeritas que ocurren con este tipo de problemas o de oxidaciones o a raíz de los metales pesados. ¿Qué es lo que te va a dar el Alzheimer? Pues una parte de tu cerebro se empieza a desconectar poco a poco, una parte de tu cerebro o de tus neuronas ya no trabajan de manera ordinaria, ya no recuerdan y conforme se va agravando la enfermedad, pues va pasando eso, ¿no? Si yo me voy a la parte de biodescodificación o emocional, ¿qué síntomas o más bien, qué sentimiento ocurre para que el Alzheimer se desarrolle? Hablábamos de apatía. Es una conducta muy frecuente de un paciente con Alzheimer, de apatía, de poca ilusión, de poco deseo. Si quieres, pásame a la siguiente, por favor. Donde el paciente, pues justamente va olvidando las cosas, su índice de memoria obviamente va a ser bajo. ¿Por qué? Porque se saturó de muchas cosas. Y veíamos que otra cosa, son pacientes que empiezan a sentirse tristes, luego a veces entran en depresión, luego al día siguiente empiezan a actuar, no sé, como un niño, etcétera, ¿no? Es un descontrol porque justamente su cerebro está perdiendo como el control de ciertas cosas. Curiosamente, yo me voy al análisis de este mismo paciente y veo que los síntomas, más bien que los sentimientos que le salen, pues es culpa, es apatía, es vergüenza, es neutralidad, es complacencia, es la alegría, o sea, por ejemplo, la alegría está baja y empiezo a hacer esa relación y ya me voy por la parte, digamos, más técnica u orgánica, reviso ciertos puntos y le pregunto, cuando usted respira, ¿cómo respira? Entonces me dice, pues normal. Y yo, a ver, hago un ejercicio de respiración y respiraba y era como muy poquito, ¿no? Así de, y sin soltar el aire, no soltaba. Y ya seguía él hablando. Yo dije, mire, si se fija, no está soltando. Usted respira, inhala, pero no exhala. Y si exhala, no está exhalando la misma cantidad que está inhalando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos guardando cosas, dióxido de carbono en sí, en nuestros pulmones. Nuestros pulmones se están dañando. Y luego me dice, sí, es que siento que ya no respiro bien y luego traigo una tos que no se me quita.
Entonces, yo lo que le dije fue, necesito un abrazo así bien, bien calientito, un apapacho, para que haga justo en el momento en que lo presionen, sentir como ese respiro de que alcanzó a agarrar aire y pueda empezar a circular. Ajá. Entonces, si me voy en la parte de la biodescodificación, me dice que la mayoría de los problemas pulmonares se dan a una melancolía o a una pérdida, que puede ser como una pérdida o amenaza de territorio, y no precisamente que él esté pasando, no sé, que a lo mejor le quieran quitar su casa o cosas así, ¿no? Pero puede haber ocasionado eso, una pérdida de casa, de trabajo, su esposa, hijos, no sé, qué sé yo. No me la di de psicólogo, pero hacemos como ese comparativo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros recetamos o medicamos, sugerimos en este tipo de casos? Pues el Vital Boost, nos han dicho en muchas ocasiones. El Vital Boost nos va a ayudar a quitar alergias, y las alergias es eso, es una retención. Todo lo que guardamos, pues lo guardamos o lo inhalamos en los pulmones. Yo a veces les platico, cuando nos enojamos, algunas personas, no sé ustedes, en mi caso sí lo hago así. Me enojo y respiro así como el refunfuño, dicen por ahí, ¿no? Entonces, agarras aire y lo sueltas inmediatamente. No hiciste tu ejercicio para acumular cierta cantidad de oxígeno. A la hora de que guardas esto, te lo llevas al estómago. Muchas personas se enojan y hacen esto con los intestinos. Entonces, ¿qué pasó? Lo apretaste. Necesitas soltarlo, liberarlo, porque eso va a ser una colitis. Y si te vas a la parte de biodescodificación o cómo quitar esta cuestión, pues obviamente va a hablar de ciertas anomalías o ciertas enfermedades o ciertos enojos que hiciste esto. Si quieres, pásame a la siguiente. Hasta aquí vamos bien. Eh, ¿Quieren alguien abrir su micrófono, comentar algo? Dicen por ahí, el que calla otorga. Entonces, digamos que vamos bien. Igual ahorita en lo que Pedro nos pasa la otra imagen. Yo, pero al final, si quieres. Ok, perfecto. En la otra imagen donde vamos ya casi para terminar, tenemos esta imagen, hablábamos del Alzheimer. ¿Qué ocurre químicamente o físicamente con nuestras neuronas? Se van envejeciendo. Esto es la imagen que vamos a ver si pudiéramos adentrarnos a nuestro cerebro o si pudiéramos adentrarnos al cerebro de este paciente que tiene 58 años, que realmente está joven, que tiene un buen peso para su estatura, pero que está saturado de metales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿a qué se dedica, no? Porque es lo primero que a veces podemos indagar en ciertas personas o en pacientes. Yo en cuanto vi eso, yo pensé, dije, bueno, o una de dos, o es pintor o tiene alguna tienda de fertilizantes. Entonces le pregunto y ya me dice, ¿sabe qué? Yo tengo ganado, me dedico a la siembra, fertilizo, limpio, fumigo, y yo empecé a hacer relación. Dije, ok, por eso trae exceso de plomo, por eso trae exceso de pesticidas, todo eso. Entonces, sus metales pesados, ¿de dónde los está agarrando? Del día a día en su trabajo. Mi pregunta fue tal cual, y no usa guantes, no usa mascarilla, no usa cubrebocas, y el señor, pues no, lo único que me pongo es el sombrero para protegerme del sol y muy rara vez manga larga. Entonces su piel, pues igual, se siente seca, se siente, obviamente tiene arrugas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Una oxidación tremenda en su cuerpo. Obviamente se llevó su paquete llenes, le dije yo. Entre ellos, pues iba glutatión, Vitaren, el té detox. Le dije, por favor, por nada del mundo deje de tomarse el té, porque le va a ayudar tanto a limpiar sus riñones, porque obviamente lo va a hacer ir a orinar más ocasiones, le va a ayudar a limpiar su intestino, su estómago, también su hígado, pues se llevó Organex, obviamente. Entonces, todo este tipo de desintoxicantes, pues el señor ya los va a empezar a tomar. Y no les miento, yo pienso que tenía como 3 días cuando regresa para sacar otra cita para una de sus hermanas, y yo hasta lo vi más derechito. No sé si era para que ya no lo regañara o realmente se sentía mejor, pero cuando llegó conmigo ya lo vi como más derechito. Entonces dije, bueno, se está sintiendo bien. Entonces le pregunté y me dijo, sí, y me lo dijo así, por lo menos
esa noche dormí tranquilo. Y yo, ok, dice, porque ya me habían dicho que probablemente traía algún tipo de cáncer, pero me habían hecho un montón de exámenes y todos eran negativos. Dice, entonces cuando voy con el internista y le comento que fui contigo, lo que me estabas dando y lo que había salido en el escáner, porque de hecho le compartí los resultados, me dijo que sí, que era correcto, que estaba en esa parte de intoxicación de mi cuerpo y que no se habían dado cuenta. Y me dijo, ¿y usted se dio cuenta? Y yo, obviamente, pues me esponjé como pavo real, pero traté de disimularlo y nada más le dije, sí, eso es lo que hace Vitalgel, eso es lo que hacen nuestros adaptógenos. Y ya nada más se sonrió. Y bueno, ya tiene, luego seguiré con esa historia porque ya tiene consultas más adelante. Si quieres, pasamos a la siguiente. Aquí les voy a mostrar un caso, también igual, muy curioso. Es una paciente adolescente, bueno, adolescente muchacha, tiene como entre 16, 17 años. Si se fijan, pues una estatura promedio, un peso bien, que es una adolescente, o sea, tiene 16, 17 años y ustedes podrán ver, por ejemplo, dices, bueno, pues trae metabolismo de las proteínas en la cuestión del hígado, pues un poquito bajo y todo lo demás está normal, ¿ok? Su siguiente resultado, que viene en el escáner vesícula, viene la fosfatasa alcalina alta y los ácidos biliares altos, que dices, bueno, pues puede ser. En el momento yo no le hallé como mucha conjetura. Ahorita les voy a mostrar el por qué. Resulta que me voy a la parte de biodescodificación, empiezo a platicar con la chica y ya me empieza a decir que se siente un poco triste, que se siente un poco sola, que va a viajar. Bueno, aquí donde yo vivo, sí tenemos prepas, sí tenemos universidades, pero está la capital a 30 minutos y la mayoría vamos y estudiamos para allá. Entonces, para ella le empezó a crear ese conflicto de que ya va a cambiar a la preparatoria, a la universidad, perdón, y va a empezarse a ir a Tepic. El hecho de perder ese territorio o de que a lo mejor sus papás la están obligando a que deje los amigos de aquí y trasladarse a otro lugar a estudiar, para ella le empezó a ocasionar, digamos, un poco de estrés. Entonces, si yo me voy a esta parte de biodescodificación, yo veo conflictos en el hígado como cuestiones de alimento, dinero, familia, una memoria que está ahí guardando un problema o una pérdida, que para ella eso es importante, ¿no? A lo mejor yo digo, ay, no pasa nada perder una amiga, pero para ella obviamente es muy importante el hecho de que haya perdido una amiga, tal vez, no desconozco bien el por qué, ¿no? Pero entonces empieza a generar un problema. Si quieres, pásame la siguiente, Pedro, por favor. Y curiosamente, pues le mandan a hacer exámenes de laboratorio, porque a lo que yo les dije como que no les cuadró mucho y me pasan los resultados. Uno de los parámetros que nosotros en el laboratorio vemos, inclusive los médicos pueden llegar a ver como anormal, serían a lo que le llamamos nosotros transaminasas. Son las pruebas que se llama TGO, TGP, fosfatasa alcalina que veíamos en el escáner alto. Aquí nos marca de 204, cuando su normal debe ser de 50 a 162. La gamma glutamil transferasa es de 89 y aquí traemos lo máximo es 24 y otras proteínas también un poquito alteradas. Entonces, ahí es cuando ya hace sentido y dices, ok, entonces mi escáner no está mintiendo, ¿no? Hay una alteración en la forma de cómo circula la sangre, cómo se está deteniendo en el hígado y las alteraciones que está teniendo. Si yo me voy a la parte de biodescodificación, veo que emocionalmente ella está cursando por un periodo y esto es lo que le ocasiona esta inflamación o este descontrol hormonal, digámoslo así, o este descontrol de proteínas. ¿Qué le estamos dando, recetando? Obviamente, pues el Organex para ayudarle a su hígado, el Vitarem, porque de hecho trae una leve infección urinaria también, y le dimos Vitalite para que se relaje digamos, ese estrés emocional que está ocasionando, porque a sus células las está comprometiendo a alterarse. Entonces, todo esto en conjunto, cuando lo puedes palpar, se te hace, digamos, de una manera más, ¿cómo les puedo decir? Como más enriquecedor, digámoslo de esta forma, más enriquecedor, inclusive el hecho de tener
este escáner o este apoyo o el poder compartir con el paciente que ellos te platiquen. Habrá pacientes muy serios, ¿no? Que no lo quieran decir y que digan, no, yo estoy súper bien, pero que ellos solitos se lleven esa tarea de decir, bueno, mira, aquí me arroja esta información o por lo que tú me dices de síntomas, puedes empezar a relacionarlo con esta parte y ver cómo te va funcionando. Yo tengo una pacientita que muy curiosamente ella es muy delgada y siempre está inflamada el estómago. Entonces me decía, Grecia, yo siempre tengo problemas en mi estómago y por más que quiero, no lo puedo soltar y me enoja mucho y empezó, ¿no? Entonces le di el té y le dije, mire, le recomiendo que cada que se tome el té, piense así como de, este té me va a desintoxicar, me va a liberar lo que estoy sintiendo. Y ya, poco a poco. Entonces, al día siguiente me habla y me dice, ya sé qué es lo que me está pasando. Y yo, ok. Lo primero yo dije, pues le sirvió como laxante, ¿no? Por eso fue lo que me dijo. Y me dice, no, fíjate que hace mucho me peleé con mi hermana, me dice, por una olla que me robó. Y yo así como de, ok. Me dice, y justamente cuando iba a preparar el té, recordé que no tenía esa olla donde a mí me gustaba usarla para hacer ese tipo de preparaciones. Y resulta que como ya no la tenía, me acordé que mi hermana me hizo enojar, me volví a acordar y me dolió el estómago en ese momento. Dice, entonces tienes razón. Mi problema de los intestinos viene de que me enojé con mi hermana hace no sé cuánto tiempo, dice, y no he podido liberar esta parte y tengo mucho estreñimiento. Y gracias al té, pues me hizo recordar que estaba enojada con mi hermana. Pero dice, ya empecé a tomarme el té y empecé a ir al baño a gusto. Entonces pienso que si me reconcilio con mi hermana, pues ya no me voy a inflamar. Y yo así como de, no, pues sí, pudiéramos verlo de esa manera y sí, tiene relación. Ella lo descubrió, dice, no, tomándome el té lo descubrí. Entonces, quiero presentarles este tipo de casos para que nos vayamos, digamos, como un poquito más emocionados, convencidos, como estoy yo, que me convencí sola con este tipo de situaciones, de que todo es un conjunto, de que todo vamos de la mano, de que somos justamente una maquinita que si se nos pierde un tornillo, este tornillo va a ser importante en engranar en todo lo demás. Entonces tenemos que estar, no les digo que yo soy la mujer más zen del mundo y que con nadie me enojo, no, tengo un carácter de los 1000 demonios y todos los días trato de luchar contra ello para tratar de llevar la armonía con todos, pero sí tratar de estar en armonía con uno mismo. Cuando consumimos los adaptógenos, nos va a ayudar, como cualquier medicamento que nos pueda ayudar, como cualquier suplemento que nos pueda ayudar, pero sí hacerlo de manera nutritiva, porque eso es lo que a veces nos hace falta a nuestras células, nutrirlas y realmente nutrirlas desde adentro. Y justamente, pues Vital Health sí nutre nuestras células desde adentro, se empieza a ver y así vamos a tener un montón de casos y de verdad, quien tenga, digamos, estos incógnitas o tareas con algunos pacientes, con algunos puntos y que quieran que les apoye, con todo gusto está abierto mi línea de WhatsApp para apoyarles, y de manera feliz, yo quiero concluir este tema en este sentido. Podemos indagar muchísimo, podemos extendernos bastante, podemos hacer tareas, podemos hacer más estos Zooms más adelante si gustan, pero igual por tiempos, pues quiero terminar con esto. De verdad, agradecerles la oportunidad de que les estoy platicando cosas reales, cosas verídicas, que más de alguno podemos llegar a tener entre nosotros o entre nuestro mismo equipo, que se sientan con ese apoyo, quien no esté dentro, que esté, perdón, dentro de nuestro equipo y que no sea parte del área de la salud, que se sientan con la confianza de que en mí pueden encontrar esta parte que a lo mejor los pueda orientar o que podemos empezar a trabajar de manera ordinaria. Ahí en la diapositiva que ahorita estaba Pedro por pasarnos, viene como una explicación de la biodescodificación de qué es la infección urinaria, del por qué nos ocurre o qué puede pasar, ¿no? Y es eso, es la pérdida de un territorio. Si se fijan, viene el examen del resultado que me compartieron muy amablemente mis pacientes y viene una infección urinaria en relación con el resultado del escáner, pues arroja y una infección. Obviamente en la parte renal también ocurre una inflamación y es justamente por esto, ¿no?
porque hay una pérdida de territorio, de que ella va a mudarse de ciudad y le está ocasionando esta cuestión. Entonces, emocionalmente hay una cuestión. Entonces, de verdad, yo los invito a que pues sigamos trabajando de manera conjuntiva, de manera regular y ayudarle también a nuestro cuerpo. A veces tenemos bloqueos de decir, quiero bajar de peso, pero no puedo bajar. Entonces, no digamos el no puedo bajar. Entonces, hay que pensar el qué está ocurriendo o en qué parte me estoy bloqueando del por qué no puedo bajar o el por qué no puedo regular mi glucosa o el por qué no hice esto. Más bien hay que hacernos responsables en ese sentido y no bloquearnos de no puedo, no. Sí puedo, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué bloqueé? ¿Por qué me ocurrió esta situación? Y empezar a trabajarlo de manera ordinaria. Y cuando tomemos nuestro té detox, quien lo siga consumiendo, decir, ahorita que lleva todo, que es, ahora sí que libere todo lo que mi cuerpo no necesita, dijera el comercial por ahí. Y de verdad, muchas gracias. Abrimos los micrófonos, quien quiera compartir algo, con todo gusto, hagámoslo el tiempo que nos quede. Y si no, pues mándenme un mensajito y lo vemos también de manera particular. Agradecerte, Grecia, agradecerte la disponibilidad que tienes para compartirnos pues la experiencia, el conocimiento, y sabemos que es la primera parte de otras cuantas más con las que nos vas a estar compartiendo los temas con los cuales podemos nosotros tener un mejor conocimiento y hacerlo llegar a las personas que estamos haciendo llegar esto de Vital Health en su salud. Grecia, de mi parte, pues muchísimas gracias. Estaremos dándote lata también. Y pues alguien más que quiera hacer un comentario. Sí, mira, buenas noches. Bueno, yo soy Jorge Luis Arteaga. Mira, una también de las cosas importantes dentro de las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente las que estuvo comentando, Alzheimer, Parkinson, son importantes también ver el aspecto nutrimental o el aspecto nutricional de cada uno de los individuos. Como usted sabe, pues hay algún tipo de anemia que es por la mala absorción del complejo B. Un intestino perezoso, ciertamente lo que menciona una colitis, que puede ser debido a factores estresantes como la vida misma, pueden provocar precisamente esa anemia perniciosa o esa anemia megaloblástica, que es, bueno, al menos en el área médica, el laboratorio es el que nos da el diagnóstico de esa anemia megaloblástica, porque es el que revisa el tipo de células, ¿no? Pero esa pérdida de vitamina B también puede provocar esas lagunas mentales, que ciertamente pueden confundirse con episodios de Alzheimer o un inicio de Alzheimer. Y no, con el simple hecho de dar una buena suplementación, en este caso con el Vitax, aumentar obviamente la ingesta de productos con complejo B o vitamina B, se puede corregir este tipo de situación, ¿no? Y vi, bueno, muy, con mucho interés algo de la biodescodificación que se aboca mucho a un aspecto psicológico, más que en relación, vaya, a cómo se somatizan las enfermedades. Usted hace comentarios acerca de las pérdidas, bueno, en general, estrés y cómo la somatiza cada una de las personas. También hay que tener en cuenta eso de cada persona individual y hacerlo individual o individualizar el tratamiento o el tipo de diagnóstico. Bueno, tener cuidado con eso de diagnóstico, ¿no? Y sí, pues bueno, el laboratorio, bioscáner son útiles para poderlos ayudar de una manera temprana, oportuna, a lo mejor no temprana, pero sí una manera oportuna a que recuperen también su salud. Importante también hacerles ver que el tratamiento no es magia, porque también muchos pacientes con una sola pastilla, una sola toma, ya quieren sentirse como Superman, como la Mujer Maravilla, y no,
es simplemente decirle, sabes que este es un proceso y como todo proceso, tienes que ser constante. Si me toma el tratamiento una semana y lo dejo un mes, y pues claro que no va a ser resultado. Y eso es importante siempre, siempre hacérselo ver a los pacientes. Bueno, de mi parte, mucho gusto, muy buena su plática. Muchas gracias. No, al contrario, Jorge, muchas gracias. Igual un gusto. Y sí, justamente comparto completamente la opinión que das al respecto, inclusive en la parte nutricional. Es justa, o sea, es muy importante. Y de verdad, yo les compartí ciertos puntos de este análisis, pero si veríamos, el complejo B está bajísimo también y ciertas vitaminas, ¿no? Y lo que acabas de comentar, lo último es eso, o sea, el producto no es un producto milagro, obviamente te va a nutrir, va a llevar un proceso. No esperes ver un resultado como ver con un medicamento, yo es lo que siempre les digo, o sea, si te duele la cabeza y que no aguantas, pues tal vez el Curcumax o el Vitadol no te lo va a quitar inmediatamente, mejor tómate algún analgésico químico, digámoslo así, que te va a ayudar, que rápido te va a dar el efecto, pero sí síguete tomando tu tratamiento porque lo que va a hacer es eso, es ir desinflamando, es ir nutriendo a tu célula para ayudar a recuperar tu salud. Y no esperes verlo de la noche a la mañana, y menos si no tienes un seguimiento, ¿no? Entonces, es seguir poco a poco y estar trabajándolo de esa forma. Entonces, de verdad, gracias.